Acompáñame en un viaje en el tiempo. Imagínate a un jovenzuelo Eliel Navas, que soy yo, por cierto, a los 18, 19, probablemente 20 años de edad. En ese momento practicaba fútbol americano, lo que me llevó a meterme al gimnasio. Y entre muchas cosas, por supuesto, que cometí en errores, hice o creí totalmente en las 4 mentiras que hoy vamos a hablar sobre proteína. Después de 2 años de estar en el gimnasio, yo no entendía por qué no alcanzaba mis objetivos, que por el deporte era ganar masa muscular, ser más potente o ser más fuerte. O al menos no los alcanzaba en el nivel que yo quería. Si alguien me hubiera dicho la información que yo te voy a dar en este momento, te aseguro que mis resultados hubieran sido mucho más rápidos y mucho más grandes. Acompáñame a hablar sobre 4 mentiras sobre proteína. Hablar sobre proteína honestamente nos puede llevar muchos y muchos programas. La verdad es que hoy te voy a dar simplemente 4 puntos muy concretos sin profundizar demasiado en cada uno de ellos, solo lo necesario para que te quede claro y no cometas los errores o dejes de cometer los errores que tal vez ya estás cometiendo. Vámonos al primero. Un error muy común que veo en los deportistas o personas físicamente activas y también en personas que no son deportistas es creer que la única fuente de proteína que tenemos en los alimentos son aquellos que son de origen animal. Entiéndase el huevo, la leche y sus derivados como yogurt, queso, etcétera, etcétera. El pescado, la carne roja, el pollo, la carne de cerdo. Es lo que normalmente ubicamos como una fuente de proteína, lo cual es cierto, son fuentes de proteína y la mayoría de ellos son son fuentes de cantidades importantes de proteína. No quiere decir que buena fuente de proteína, porque como voy a mencionar, me parece que en el punto 3, una mentira 3, eso de que si es una buena o mala fuente de proteína, creo que siempre tiene que matizarse, porque lleva a confusiones. Bien, pero es importante esto. Los alimentos de origen animal no son la principal, no son la única, mejor dicho, no son la única fuente de proteína. Ese es uno de los errores que yo cometí en ese momento, a los 19, 18 años que estaba introduciéndome en el área del gimnasio por el deporte que practicaba en su momento y que me llevó a tener resultados mucho más lentos de lo que pudo haber sido si hubiera tenido esta información. Eliel, ¿qué me estás diciendo? Todo mundo sabe que cuando alguien quiere ganar masa muscular o cuando alguien está practicando algún tipo de deporte, sea de resistencia como carrera, ciclismo, natación o más un tema de potencia o de explosividad como halterofilia, fútbol americano, rugby, tienen que comer pechuga de pollo, huevo hasta los ojos, vivir de estar tomando todo el día leche y pescado como si no hubiera mañana. Y no es esto verdad al 100%. Reitero, estos alimentos, entre muchos otros, sí aportan cantidades importantes de proteína, pero de eso a decir que tienen que estar presentes obligatoriamente o que son las únicas fuentes de proteína, ahí es donde está un malentendido totalmente. A ver, las leguminosas, los frijoles, las alubias, los garbanzos, las habas, las lentejas, los alverjones, la soya, espero que no se me esté yendo ahí alguna importante, son una muy importante fuente de proteína también. Y yo sé que más de uno de ustedes, probablemente tú en este momento estás pensando, sí, Eliel, yo he escuchado que las leguminosas, los frijolitos, pueden ser una buena fuente de proteína, pero todo mundo sabe que tienen mucha menos proteína y que la calidad de esa proteína es mucho menor a la de origen animal. Y mira, eso es otra vez, hay que matizar. ¿Tiene menos proteína un frijol que una pechuga de pollo? Sí. Es algo que a nivel poblacional, que una persona que no está en un seguimiento nutricional por un profesional de la nutrición tiene que preocuparse. No. Al tener menos proteína no quiere decir no tener proteína. El tener menos proteína no quiere decir tener una cantidad ridícula de proteína. Las leguminosas son una buena fuente de proteína. De hecho, en un contexto de una alimentación vegetariana totalmente, con la ausencia completa de elementos de origen animal, o al menos con una presencia muy pequeña de tal vez huevo o lácteos, la principal fuente de proteína en estos esquemas de alimentación, que enfatizo como he dicho en otras ocasiones, per se no son incompletas ni saludables. Como una alimentación omnívora per se no es completa ni saludable.
todos los esquemas que puede haber de alimentación siempre tienen que estar con ciertas características que pueden ser buenas o malas. Pero bueno, regresando aquí, porque el tema de hoy no es una alimentación vegetariana, que algún día lo tocaremos. Para que te des una idea, unas leguminosas, y aquí leguminosas ya cocinadas, tienen entre un 10 a 15% proteína, cuando en términos generales un alimento de origen animal rondará como un 20, máximo 25%, pensando en un alimento de origen animal sin grandes procesos, va un 20%, pongámoslo. Oye, pues es considerable, ¿no? Si una leguminosa llega a tener hasta un 15% aproximadamente y los otros fácilmente un 20%, pero en un contexto de una persona que no tiene trastornos de alimentación y que no está en pobreza, no le hace falta proteína. Entonces ese 5%, ese 10% de diferencia no es algo que deberá preocuparte. Entonces, las leguminosas sí son una fuente importante de proteína en la alimentación de las personas y por lo tanto se pueden contemplar, y de hecho se deben contemplar, como una fuente de proteína. Ahora, como dato cultural, los cereales, las semillas y las verduras también te aportan proteína, aunque eso sí, ahí sí las cantidades son muy pequeñitas, y aunque en un cálculo por una persona profesional en la nutrición si contemplamos la proteína que nos aportan estos alimentos, definitivamente no son grandes cantidades. ¿Esto por qué lo digo? Recuerdo una ocasión un paciente que, bueno, ha habido varios con la situación muy similar, pero me acuerdo uno particularmente que tiene como 1 año y medio, yo creo que vi, que llegó preocupado por el consumo de proteína, claramente, ¿no? Y bueno, el tema es que no tenía los resultados que quería en el tema de gimnasio. Esta persona sí iba al gimnasio con un objetivo meramente de ganar masa muscular, sino un objetivo deportivo, solo un tema estético. Y no entendía por qué. Aunque voy a adelantar un poco, bueno, decir un poco más adelante un error que también cometía. Algo que tenía muy claro es que él estaba contabilizando las proteínas con una aplicación. Sí, creo que era con una aplicación en el teléfono. No me acuerdo muy bien si era una aplicación o no. Pero bueno, el tema es que él contabilizaba su consumo de proteína a partir exclusivamente de lo que comía de alimentos de origen animal, como el pollo, el pescado, etcétera, etcétera. No estaba contabilizando lo que comía a partir de cereales. No recuerdo si comía habitualmente leguminosas, pero cereales sí, arroz, pasta, tortillas lo comía habitualmente. Entonces no estaba contemplando esa proteína, y entonces al final terminaba siempre comiendo, bueno, antes de llegar conmigo, un exceso de proteína, porque solo contabilizaba lo que estaba comiendo a partir de alimentos de origen animal. Y comer un exceso de proteína es un error. Un error, por ejemplo, también yo cometí en esta época de mi adolescencia o mi adultez muy temprana, por llamarlo de una manera, ¿va? Entonces, quítate de la cabeza que los alimentos de origen animal son la única fuente que puedes tener para consumir proteína, y que toda tu proteína tiene que estar obligatoriamente a partir de estos alimentos, porque no es así. Ahora, pero Eliel, todo mundo sabe que la calidad es mejor de una proteína animal y que el perfil de aminoácidos, recuerda que los aminoácidos son como los bloques que forman las proteínas, es mucho mejor. A ver, sí es mejor, pero otra vez, el que algo sea mejor en su perfil de aminoácidos no quiere decir que la otra opción, en este caso las proteínas de origen vegetal, principalmente a partir de las leguminosas, sean una mala fuente de aminoácidos o tengan un mal perfil. Sí, su absorción es menor, sí, su digestibilidad es menor, pero eso no quiere decir que termine siendo una mala fuente, ¿va? Exagero muchísimo el ejemplo, pero, y aquí voy a poner un ejemplo un poco burdo en el deporte. Una persona que corre un maratón a un ritmo de 4 minutos 50 segundos, bastante rápido para aquellos que corren, pues yo creo que es un buen tiempo. ¿Qué pasa si yo te digo, no, pero es que fíjate que hay alguien capaz de correrlo en 4 minutos con 30 segundos? ¿Quiere decir que el otro es malo? No, pues simplemente el otro es mejor, pero ya el que corría 4 minutos 50, te aseguro que muy pocas personas, yo creo que más bien, pues sí, bueno, muy pocas personas, no voy a decir que no, que estén viendo este video, pueden correr un maratón a un ritmo de 5 minutos el kilómetro. Pues mira, no es tan fácil, ¿va? Entonces es lo mismo aquí, que tengan un mejor perfil, no quiere decir que las opciones vegetales sean malas per se. Ahora, dato cultural, es muy común que se diga al día de hoy, yo también lo llegué a decir estando recién egresado, que cuando una persona consume proteínas de origen vegetal, tiene que sí o sí consumir leguminosas, frijoles por ejemplo, a la par, al mismo tiempo, en el mismo tiempo de comida, con un cereal, como un arroz o como una tortilla, porque las leguminosas tienen un aminoácido limitante, se le llama,
que me parece que es incorrecto decirlo así, pero un aminoácido en muy pequeñas cantidades que se llama metionina. No tienes que aprenderte esto de memoria. Y que los cereales tienen un aminoácido que se llama lisina, igual limitante o muy pequeñas cantidades. Pero entonces cuando tú los combinas, estos aminoácidos que sí vienen en el otro, que en el otro no, se complementan y entonces su perfil de aminoácidos se vuelve muy bueno. A ver, sí tienen estos perfiles aminoácidos limitantes, pero no tienen que consumirse en el mismo tiempo de comida. Una persona habitual, no importa, una persona normal, si consume frijoles en el desayuno y no vuelve a comer frijoles en todo el día y después come arroz o maíz en la cena, no importa que sean distintos momentos del día. Es un mito esta idea que se tiene que comer en el mismo tiempo de comida. Bueno, no voy a andar más en el tema. Vámonos a la segunda mentira. Y la segunda mentira es: entre más proteína, mejor. Esto seguramente ya me has escuchado hablarlo más de una ocasión, porque es una idea que soy muy consistente y muy enfático de tratar de quitarla de la idea de la población, de las personas que me escuchan, porque está tan arraigada esa idea que entre más proteína mejor, que termina perjudicando muchas ocasiones el perfil de la alimentación completa en la población, o al menos en personas interesadas en mejorar su alimentación, sea con objetivos de salud, estéticos o deportivos. No, entre más proteína no es necesario que sea mejor. Es la cantidad de proteína adecuada. Muy poca es mala, como cualquier cosa en la vida. Demasiado es malo, como cualquier cosa en la vida. Entonces también esta dinámica que veo muchísimo en personas de copiar los requerimientos, si es que tienes cierta idea de nutrición, los requerimientos de una situación en la cual los requerimientos de proteína son mayores para la población general o para otras circunstancias, es simplemente un error. La recomendación, que esto es información de la cual se debe preocupar los profesionales y las profesionales en nutrición, no la población general. A la población general que no tenga trastornos de alimentación o situaciones muy particulares como la tercera edad o como pobreza extrema, no les hace falta proteína a nivel poblacional. Entonces no tienes tú que preocuparte por los números que voy a dar un poco más adelante, solo como orientativos. Yo como profesional sí hago un conteo y sí me aseguro que tengan la cantidad adecuada mis atletas según las circunstancias, su deporte, su objetivo en el momento. Pero tomar el requerimiento de proteína para una persona que está buscando generar hipertrofia muscular, copiarla y pegarla para la persona que está buscando únicamente tener un mejor control de su glicemia a partir de la alimentación, por supuesto, evitar el riesgo de desarrollar diabetes, disminuir el riesgo, o simplemente tener un mejor control de su diabetes, no es lo mismo, son personas totalmente distintas. Entonces, no pensemos que los requerimientos de proteína de un deportista, de una persona que está buscando generar hipertrofia muscular, de una persona con sobrepeso que está buscando disminuir su grasa corporal, es lo mismo que para la población general, porque no es así. Y te voy a dar datos, reitero, orientativos. Yo sé que este número en particular no te va a decir nada acerca de cuánto huevo o cuántos frijoles o cuántas lentejas debes comer, porque no es el objetivo de este punto. Pero para que te des una idea, por norma general, la población promedio, debe consumir aproximadamente 1 gramo de proteína por kilogramo de peso al día. ¿Eso te dice mucho? No, pero ese no es el objetivo. Solo para que te des una idea que la gran mayoría de los deportistas o de personas físicamente activas tienen más que suficiente con consumir de 1.2 a 2 gramos de proteína al día. Y fíjate cómo el rango es muy grande. De 1.2 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso al día es casi el doble del 1.2 hasta el 2. Hay un rango muy grande porque en este rango entran las personas que corren 10 kilómetros al día sin un tema competitivo, simplemente, entre comillas, simplemente por salud. Pero también entran las personas que tienen sobrepeso, que quieren perder grasa corporal, pero también entran las personas que están yendo al gimnasio para ganar masa muscular, que suele ser más bien el tope ahí de 1.8 o 2 gramos por kilogramo de peso al día. Ahora, hay situaciones excepcionales, patológicas o de personas con muchísima masa muscular o en periodos de déficit energético muy importantes, que tal vez llegara a ser útil consumir 2.2, tal vez 2.5 gramos de proteína por kilogramo de peso, pero son personas muy particulares, situaciones muy particulares y normalmente por periodos de tiempo muy cortos.
Reitero, sé que eso no te dice nada de gramos ni de alimentos en tu día a día ni distribución, porque no es el objetivo. Solo que te quede claro que la población general necesita una cantidad de proteína bastante fácil de alcanzar para la mayoría. Una persona que hace deporte o ejercicio necesita otra, y situaciones muy específicas, como una persona con grandes áreas de su cuerpo en quemadura, pues requiere muchísima proteína. No copiemos y peguemos recomendaciones de un lado al otro. Más proteína no es mejor. Y de hecho, con los siguientes 2 mentiras que te voy a comentar, queda claro cómo más proteína incluso puede ser peor. Pero antes de irme a eso, vale la pena mencionar que en ciertas patologías, en ciertas situaciones como una quemadura, en personas de la tercera edad, en etapas de crecimiento como un niño, como un adolescente, por supuesto que también los requerimientos de proteína son más elevados que en la población general. Pero no quiere decir tampoco, porque también es un error que he visto muchísimas veces en padres y en madres de familia, que con tal de que su hijo no se quede chaparro, quieren meterles proteína y más proteína y les compran complementos de proteína como si la proteína per se vaya a hacer que alguien vaya a quedar o no alto o vaya o no a crecer. Son muchas variables y un exceso de proteína, reitero esto, puede incluso entorpecer el crecimiento de alguien. Estoy hablando lineal. Entonces, si tú eres un padre o una madre que está preocupada por el crecimiento de su hijo y sin asesoría estás metiéndole complementos de proteína o simplemente enfocándote que todo el tiempo esté consumiendo alimentos de origen animal porque crees que la proteína es lo más importante, podrías probablemente estar provocando exactamente lo contrario y estar disminuyendo su crecimiento. Ahora, dato concreto, la American College and Sport Medicine y la American Dietetic Association dejan bastante claro que las necesidades de proteína en atletas se pueden cubrir con una alimentación habitual. Ojo, dije se pueden. No estoy diciendo que sin asesoría muchos lo van a conseguir. Estamos hablando de un deportista de alto rendimiento en un periodo en el cual tiene una carga o un volumen importante de entrenamiento y además está buscando perder grasa corporal. Bueno, pues en ese caso, una situación así específica, seguro requiere la asesoría profesional de un nutriólogo o nutrióloga deportiva, ¿va? Pero esta idea que también voy a tocar más adelante, que se necesitan siempre sí o sí complementos de proteína en deportistas, porque la alimentación no lo puede cubrir, es simplemente falso. Se puede cubrir perfectamente. Pueden ser realmente los complementos, pero no son obligados. Igual la OMS desde el 2007, ya estamos hablando de hace 16 años, dejó claro que un exceso de proteínas no mejora el rendimiento físico. Esta idea también que va muy común de más proteína significa más músculo, más proteína significa más fuerza, más proteína significa mejor rendimiento deportivo físico, es simplemente mentira. Proteína la adecuada, punto, ni más ni menos. Vámonos a la tercera mentira, que va muy de la mano. La proteína es lo más importante. Este es un error nuevamente, bueno, los 4 errores, yo los cometí en la etapa que te mencionaba. Entonces estaba tan enfocado, como te decía, en comer proteína, en usar complementos de proteína, en comer huevo, en comer pescado, en comer pollo, porque todo mundo sabía y me decía que tenía que preocuparme la proteína porque quería ganar masa muscular y porque en ese momento practicaba un deporte de potencia, de fuerza, donde el peso corporal y el contacto físico es parte intrínseca del deporte de fútbol americano. Pues yo me enfoqué en eso. Entonces eso me puso el pie y retardó muchísimo los avances que pude haber tenido. ¿Por qué? Por creer que la proteína es lo más importante o que la proteína es el nutrimento que se debe consumir en mayor cantidad. Y no, te voy a dar un dato muy concreto. En un contexto de pérdida de grasa corporal, igual como recomendación general, siempre recuerda que al individualizar las recomendaciones del librito pueden cambiar un poco por situaciones muy específicas, pero ya en un contexto de perder grasa corporal, donde la mayoría de las personas creen que los carbohidratos son el gran villano del cuerpo y que te hace subir grasa por comer carbohidratos y que las proteínas hacen subir músculo, pues mira nada más. Ya en un contexto de perder grasa corporal, la recomendación mínima de hidratos de carbono, de carbohidratos, de consumo es de 2 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso al día. Y recuerdas que hace unos minutos te dije que la recomendación máxima en la gran mayoría de los deportistas, ya estoy hablando de deportistas, ya ni siquiera de población general, de deportistas, es justamente 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Solo, a ver, reitero, racionaliza esto.
En el contexto ya de una alimentación baja en carbohidratos, pensando en perder grasa corporal, la cantidad de carbohidratos suele ser muy similar a la cantidad que requeriría una persona en el tope máximo del requerimiento de proteína en deportistas. Reitero, ya estamos en un contexto de bajo carbohidratos y aún así no es menor a la de las proteínas. Ahora, vámonos a un contexto un poco más normalón. En un contexto en el cual una persona no hace demasiado ejercicio de resistencia, no está buscando ganar masa muscular, una recomendación bastante normalona de carbohidratos al día son 3 gramos. Supera en 3 veces la recomendación de proteína en la población. Reitero, no estoy hablando de casos particulares. Ahora, en un contexto, por ejemplo, de incrementar masa muscular, la recomendación, reitero, muy general, no estoy diciendo que esto aplique exactamente para ti, pero sí, en términos generales, es de 5 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso por día. Cuando recuerda que la proteína 1.8, 2 gramos ya es el tope máximo para la mayoría. Estamos hablando que los carbohidratos son el doble o tal vez hasta el triple de requerimiento respecto a la proteína. Entonces, ¿de dónde cabe el tema que la proteína es lo más importante? Nuevamente, yo lo que hice entre muchos errores en ese momento, como todo mundo seguramente hacemos cuando estamos iniciando algo, es enfocarme tanto en la proteína, porque es lo que todo el mundo me decía, que descuidé los carbohidratos o alimentos altos en carbohidratos y otros temas muy grandes en entrenamiento, en descanso, etcétera, etcétera, que por querer cumplir mi objetivo de manera incorrecta, por ver la proteína como lo más importante, solito me estaba saboteando. Ahora, para que te des una idea, en deportes de resistencia con volúmenes de entrenamiento muy grandes, una persona que está en el momento más elevado de exigencia y de volumen de entrenamiento para participar, por ejemplo, en un ultramaratón, en un maratón, la recomendación de carbohidratos podría ser inclusive hasta 8 o tal vez 10 gramos de carbohidratos al día. Y ya en esos momentos de alta exigencia, la proteína se va a seguir quedando en 1.8, 2, difícilmente llegarán a los 2.2 de requerimiento. Hasta 4 o 5 veces más carbohidratos que proteína. ¿De dónde carambas vamos a creer que la proteína es más importante que los carbohidratos? Ojo, no estoy diciendo que la proteína no es importante. Solo estoy diciendo que esta idea que solo tenemos que preocuparnos por la proteína o que la proteína en gramos es más lo que requerimos que carbohidratos, simplemente no se sustenta en absolutamente nada. Ok. Ahora, otro punto un error muy común que nos lleva a esta mentira de que la proteína es lo más importante es que de manera implícita o explícita nos da esta percepción que la calidad, y es lo ligo a lo que sea al inicio, que la calidad de los alimentos, de dónde proviene esa proteína, es poco relevante. Entonces, mucha gente cree que, por ejemplo, es mejor comerse una hamburguesa porque tiene más proteína que una ensalada. A nivel poblacional no tiene mucho sentido, ¿no? ¿O qué es mejor? Un hot dog. Me voy a inventar este dato, por supuesto. Un hot dog promedio con tocino, queso y salchicha que te va a aportar, me voy a inventar este dato, pero que te va a aportar 12 gramos de proteína en ese hot dog, es mejor a comerme, por ejemplo, un sándwich con pan integral, con pechuga de pollo que me va a aportar 8 gramos de proteína. ¿Qué es mejor? Pues es mejor realmente el sándwich, porque así vemos como lo pinté, no tiene nada que me preocupe para la salud, aunque el hot dog tenga más proteína. Entonces, si nos quedamos amarrados a esta idea que la proteína es lo más importante y entre más mejor, alguien con desconocimiento va a decir, a ver, este hot dog tiene 12 gramos de proteína y este sándwich tiene 8 gramos de proteína. Es obvio que el hot dog es mejor. Y no, la calidad del alimento, de dónde proviene esa proteína, independientemente de la calidad de la proteína en sí, sino el alimento en conjunto, es también muy importante. Igual, muchas personas, y esto ya lo he dicho en otros programas porque me parece que es una idea muy ejemplar que todo el mundo hemos visto en los gimnasios, por ejemplo, son personas que se la viven tomando complementos de proteína, batidos de proteína, y el resto de la alimentación no le prestan atención. Y es un error que también yo cometí. Compré complementos de proteína de muy mala calidad seguramente porque lo hacía de fondos propios y pues a los 18, 19 años no es como que tengas dinero para aventar, para estar comprando complementos. Y descuidaba el resto de la alimentación porque según yo ya estaba haciendo la chamba.
ya estoy tomando proteína, yo no sé por qué no gano masa muscular. Pues justamente por eso, por creer que era lo más importante. Igual, dato concreto, la OMS desde 2017, y muchísimas fuentes, solo estoy dando una por dar una y no dejarlo tan en el aire. Un exceso de proteínas no mejora el rendimiento físico. Esto ya lo había dicho, pero omitan esa parte. Y vamos con la cuarta mentira. Los complementos de proteína, estoy hablando en este contexto, son necesarios para todo deportista. Y si no necesarios, al menos convenientes. Mentira total. Si hay contextos, si hay situaciones, si hay personas, si hay momentos en los cuales podrían ser convenientes. Indispensables, la verdad que me atrevo a decir que prácticamente en ningún caso. Convenientes, algunas pocas veces. Ojo, yo no estoy en contra de los complementos de proteína, para nada. Yo lo que estoy en contra es de esta idea, una buena parte incentivada por las empresas que las venden, que son así como el santo grial, ¿no? Es algo indispensable. Casi que tienes que elegir entre tus zapatillas para correr o complemento de proteína, pues igual la proteína primero porque es indispensable. No, los complementos de proteína tienen muy pocas ventajas respecto a consumir esa misma calidad esa misma cantidad de proteína a partir de los alimentos saludables normalmente, ¿va? ¿Qué ventajas tienen los complementos de proteína? Efectivamente suelen ser más prácticos. Claro que es más fácil andar cargando un polvito de proteína que en cualquier momento le echas un poco de agua y te lo tomas, a llevar un sándwich 3 horas en tu lonchera y te lo comas todo pelmazado, ¿no? O llegar a la cena y ya estás cansado o cansada del día y tomarte un complemento de proteína a ponerte a preparar unos huevos en el momento. Sí suelen ser más prácticos, pero fuera de eso, la verdad que las demás ventajas son muy poco relevantes. Tienen un mejor perfil de aminoácidos, digamos otra vez por simplificar, una mejor calidad de proteína que los alimentos, inclusive que los alimentos de origen animal, normalmente sí. Dependerá por supuesto de la proteína, pero en general, pongámosle sí. ¿Es algo que debe preocuparte? No, en la población general no tendría que preocuparte si la cantidad de leucina que tiene este alimento o este complemento de proteína cubre exactamente el ratio de aminoácidos. No es algo que a ti como población va a tener que preocuparte, ¿va? Suelen ser más caros normalmente, depende de la calidad. Por cierto, estas proteínas que son muy baratas, que te venden así por costales o por cubetas de 5 o 10 kilos, suelen ser pésimas en calidad y pueden estar rellenadas. Entonces, definitivamente el precio no te da certeza de que una proteína de elevado costo es de buena calidad, pero lo que sí te puedo asegurar es que una proteína de muy bajo costo, ten la certeza que es de mala calidad. Bueno, facilita la dosificación. Ya cuando estamos hablando de un cálculo realizado por profesionales de la nutrición deportiva, muchas veces sí son muy útiles los complementos de proteína porque facilita tener mucho mejor calculada la dosificación de proteína alrededor del día. ¿Por qué? Si yo te doy pollo, pechuga de pollo inclusive, sí o sí va acompañado de un poco de grasa. Y no estoy diciendo que esto sea malo, sino que tengo que sumar obviamente en mi cálculo que te va a ir un poco de grasa en esa pechuga de pollo, ¿no? Si te doy huevo, bueno, pues ya va calculado que va un poco de grasa en ese huevo. Aunque fuera pura clara, también tiene grasa, mucho menos por supuesto que la lleva. Y otras no estoy diciendo que eso sea malo, solo estoy diciendo que tenemos que contemplar que en un alimento es una mezcla de muchos componentes. Entonces, si yo te doy huevo, tengo que sumar proteína en mi cálculo más otras cosas. Si yo te doy leche, es esto más otras cosas. Si te doy frijoles, es proteína más otras cosas. Entonces, luego complica un poco más poder cuadrar todos los nutrimentos cuando usamos únicamente alimentos. No estoy diciendo que es imposible, solo es un poquito menos fácil. Entonces, cuando tú usas un complemento que es casi 100% proteína, 80%, 90%, 95%, una que sea muy concentrada, más bien aislada de proteína, pues hace más fácil la dosificación, ¿no? Pero fuera de eso no tiene grandes ventajas. Ojo, una desventaja es que prácticamente nunca vas a tener la certeza absoluta de que su composición es exactamente lo que la etiqueta dice o que es un producto inocuo. Como ya he dicho muchas veces, el área de los complementos de alimentación es poco regulada de manera muy deficiente en todo el mundo. No es un problema solo aquí en México, en algunos países o áreas geográficas peor que en otros, pero nunca vas a tener la certeza total a menos de que tú cada bote que llega a tus manos lo lleves al laboratorio y lo analices. Y eso te conlleva mucha lana. Entonces eso en la práctica no suele pasar. Claro que hay
características que te pueden dar una mayor certeza de si es una proteína de buena calidad, etcétera, etcétera, marca, reconocimiento, un montón de cosas, que no es el tema, reitero, de hoy, pero certeza absoluta no. Podría ser, y es algo bastante común, que la cantidad de proteína que te dice la etiqueta no sea la que realmente viene ahí, que vengan ingredientes que no están declarados o ingredientes declarados no vengan realmente en el producto o no en las cantidades que se vienen dichas, ¿no? Entonces es una gran desventaja. Y la otra que enfatizo, que ya dije, pero se repite aquí, menospreciar la importancia del resto de la alimentación. Lo que hace la persona que se está tomando su batido del gimnasio y el resto del día no sabe qué hace con su alimentación. Lo que yo hice en su momento, que como me tomaba mis complementos de proteína, pensaba que el resto de la alimentación era poco relevante, siempre y cuando estuviera comiendo huevo y pollo todo el maldito día. Y entonces se ponen el pie exactamente a su objetivo, el objetivo que sea, ¿no? Dato, igual, la American College of Sport Medicine y la American Dietetic Association, 3 de cada 10 asistentes a gimnasios usan complementos de proteína. No tengo la estadística, pero estoy bastante seguro que menos de 3 personas de 10 que asisten al gimnasio asisten a consulta profesional con profesionales de nutrición deportiva, ¿va? Entonces, hay más personas tomando complementos de proteína que asistiendo a nutriólogos deportivos o nutriólogas deportivas, sin lugar a dudas, ¿va? El mundo de cabeza, por ahí dicen. Bien, pues con eso termino. Solo te menciono rapidísimo las 3 mentiras. Los alimentos de origen animal no son la única fuente de proteína. Entre más proteína no necesariamente es mejor. Muchas veces puede ser inclusive peor. Proteína, la cantidad adecuada. La proteína no es lo más importante en la alimentación ni de la población general, ni siquiera de un deportista. Y los complementos no son necesarios ni mucho menos indispensables en los deportistas. Pueden ser convenientes en algunas situaciones, siempre y cuando esté justificado. Pues espero que te sirva esta información, que no seas un Eliel jovenzuelo como yo lo fui alguna vez cometiendo sus errores, y créeme que podrás avanzar mucho más en tus objetivos, los que sean, porque enfatizo, la proteína no se utiliza o no tiene importancia únicamente en un contexto de ganar masa muscular o deportivo. Tiene muchísimas funciones en el cuerpo. Me despido, muchísimas gracias, nos estamos viendo pronto.